Bienvenidos a esta sesión. Hoy nos acompaña Vale Coidó de Sporting Eleven, que nos va a comentar un poco sobre el presente y el futuro de la intermediación y representación de futbolistas. Un tema también que viene como anillo al dedo para complementar una serie de charlas que tuvimos en el día 1 y así también en el día 2 sobre el enfoque desde diversos puntos de vista, teniendo en cuenta al fan, al sponsor, a las marcas, como así también un enfoque social y por supuesto la evolución también del fútbol femenino, ¿no? Así que de manera transversal, un tema también bastante trending, que ha sufrido muchas modificaciones, muchos ajustes, sobre todo desde que inició la pandemia. Así que, bueno, damos también la bienvenida a Male para que nos pueda contar toda su experiencia en un panel también presentado por uno de nuestros sponsors principales, como lo es Hildebrand, ¿no? Así que desde ya, muchas gracias, Male, es todo tuyo y bienvenida y un placer contar contigo. Muchas gracias y buenos días a todos. Me llamo Maya Coido y soy agente de fútbol con base en Inglaterra. Y como sabéis, mi empresa se llama Sporting Eleven. Y hoy vamos a hablar sobre el tema de intermediación de futbolistas. Pero es mi primera vez presentar aquí en Paraguay. Y por eso creo que es importante que nos podamos conocer y voy a contar un poco de mi historia antes de comenzar. Entonces, cuando era pequeña, era una niña muy rara. Yo siempre estaba jugando fútbol con mis amigos y mis amigas, en algún momento también en un nivel bien alto, pero bueno, no fue mi futuro ser jugador de fútbol profesional. Durante este tiempo tuve la suerte de ver muchos aspectos de fútbol profesional, cómo trabajan los clubes, cómo trabajan las federaciones y los varios partes que juegan las personas, como el presidente, los entrenadores, los directores y todo eso. Y con mis 15 años, yo decidí que quiero ser agente de fútbol. ¿Y por qué? Mi motivación siempre fue ayudar a los jugadores a alcanzar su máximo potencial. Y para mí, el agente del jugador es la persona clave en este camino. Claro que hay los entrenadores, los padres, los amigos, varias personas que ayudan a los jugadores. Pero el agente siempre está por su lado, lo ayuda a tomar las decisiones claves que pueden decidir el futuro de plazo largo y también para ayudarlos con los aspectos más complicados, como temas de los contratos, de los traspasos. Que no son la competencia de los jugadores entrenadores, pero son la competencia de una persona como el agente. Entonces, con mis 15 años, decidí hacer una cita con el agente más importante de mi país para preguntarlo si hay algunos consejos, algunas cosas que tengo que aprender, que tengo que saber para seguir en este camino, donde me todavía encuentro hoy en día. Y bueno, para mí, para un agente es fundamental conocer el ambiente general de negocio deportivo, de fútbol profesional. Entonces, yo decidí estudiar en la Universidad de Loughborough. Puede ser que en Paraguay no es una universidad muy conocida, pero principalmente en todo el mundo es conocida como la universidad principal para estudiar cualquier asunto de deportes, como ciencia de deporte, negocio de deporte, etcétera, etcétera. Después de terminar mis estudios, tenía la suerte de conseguir una posición en Leicester City, que en estos tiempos es mucho más conocido. Unos 10 años atrás todavía estábamos jugando a la segunda división, esperando subir a Premier League, y ahora en realidad ya es un poco diferente.
Pero bueno, tenía la suerte de trabajar como la jefe de comunicaciones, manejar las ruedas de prensa, trabajar con todo el equipo y también conocer cómo trabajan, qué hacen exactamente todas las partes de la máquina de un club de fútbol profesional. Y también conocer las presiones de un ambiente de élite, las necesidades de jugadores y todo esto que también me ha formado, ha ayudado mucho en el camino de trabajar como agente. Bueno, después de Experiencia del Este, decidí trabajar para Nike Football. Y bueno, claro que Nike Football es bien conocido por la publicidad, para trabajar con los jugadores más famosos, más interesantes del mundo, como Cristiano Ronaldo, como Neymar, y también trabajar con varias selecciones, como por ejemplo Brasil, varios clubes. Y tener esta experiencia durante 4 o 5 años con Nike también me ha ayudado en varias formas, pero sobre todo en crear mi red de conexiones. Porque creo yo es que para un agente es absolutamente fundamental tener una red muy fuerte de relaciones y conexiones, porque eso es el parte central de servicio que ofreces a los atletas. Conectarlos con clubes y también para luchar para ellos en el tema de comercialización de la marca, tener patrocinios y varias otras partes. Y después de todo eso, después de unos 10 años de experiencia en el fútbol profesional, yo decidí que fue el momento de comenzar mi propia empresa de representación en el fútbol, que se llama Sporting 11. Y bueno, aquí estamos hoy. Para nosotros, las ciudades claves, claro, son ciudades como Londres, Madrid, München, unos centros claves de fútbol mundial, pero también tenemos bastantes operaciones aquí en América Latina, sobre todo en Colombia, en Brasil, también un poco de Perú, pero para nosotros América Latina es un mercado súper interesante, porque claro que el nivel de talento es muy alto y hay mucha historia de jugadores de América Latina jugando en el nivel más alto de Europa. Si vamos a pensar en la historia del fútbol, los jugadores más famosos de todo el tiempo, como Pelé, como Diego Maradona, son de aquí. Entonces, es un mercado que es interesante para muchos clubes de Europa. Para Inglaterra, en los últimos años, fue un mercado un poco difícil, porque en Inglaterra tienes que conseguir un permiso de trabajo para jugar en el Premier League, que es muy difícil si no eres jugador titular de la selección, pero esas reglas también se han cambiado en las últimas semanas y puede ser un tema que vamos a tratar un poco más después. Pero bueno, esa es más o menos mi historia. Y que se escuche mucho en América Latina de los jugadores, de los entrenadores, de los presidentes de los clubes, es que el intermediario es un mal necesario en el fútbol actual. Creo que y espero que durante los próximos 20 o 30 minutos pueda cambiar un poco su opinión sobre qué hacen los intermediarios y tal vez que no son todos tan malos, pero bueno. Edgar. Sí.
Bueno, y cuando pensamos de agentes de fútbol de hoy en día, claro, vamos a pensar de Jorge Méndez, que es el agente de Cristiano Ronaldo. Pensamos de Mino Raiola, que representa jugadores como Zlatan Ibrahimovic o Paul Pogba. Unas figuras que siempre tienen opiniones, tienen un perfil muy alto, pero la realidad es que la profesión de agente de fútbol no es algo que ha aparecido en los últimos 10 o 20 años. La historia de esta profesión ha comenzado aquí, en América Latina, porque el primer agente ser licenciado por FIFA fue un hombre uruguayo que se llama Juan Figuer y que tiene su base de operaciones en Sao Paulo, en Brasil, y que todavía está trabajando hoy en día, pero él ya estaba trabajando como agente de jugadores de fútbol hace unos 40, 50 años. Y en este tiempo, la necesidad para este servicio creció porque fue una época bien diferente. Por ejemplo, hoy en día, si un club quiere ver un jugador en Paraguay, en Brasil, en Colombia, es muy fácil volar para 2 o 3 días para ver un partido, ver en otro partido, regresar a Inglaterra y hacer eso 3 semanas y tomar decisiones. El fin de año, ¿cuáles serían los jugadores que el equipo quiere contratar, con quién quiere negociar? Hay mucho conocimiento, hay video scouting y no es tan difícil identificar y contratar los jugadores. Pero unos 40, 50 años atrás, el agente tenía que ser la figura de mucha confianza, dar información sobre los jugadores que pueden ofrecer valor para los clubes. Por ejemplo, si vas a pensar de Real Madrid, de Barcelona, de Manchester United, ellos no tenían tantos scouts en toda América Latina. Entonces, el agente prácticamente tenía que identificar los jugadores de alto nivel que tenían el potencial para jugar a estos clubes, recomendarlos, sin tener mucho video, sin tener mucha estadística. Un ambiente totalmente diferente para las operaciones. Pero también, en este tiempo, pensar de mudar desde, digamos, Brasil a España fue un cambio muy, muy grande y no fue algo tan común. Entonces, también avisar al jugador cómo sería la vida en este otro país, cómo sería el ambiente, el club, cuáles serían los planes del club. Y la otra cosa que podemos disfrutar hoy en día es que si, por ejemplo, usted quiere saber qué más o menos gana un jugador de Real Madrid, puede utilizar internet, hacer una búsqueda y en unos 5 minutos vas a saber más o menos cómo sería el nivel de salarios que se puede esperar. Y claro que en los años 80 eso no fue una posibilidad. Entonces también el agente fue de información para el jugador y principalmente el agente tenía que conectar todas las partes y crear el negocio de transferencias. Claro que hoy en día el ambiente es bien diferente y el agente tiene que controlar al jugador, negociar por su parte y no es tan clave en el tema de dar información para los clubes porque ellos ya tienen sus propias bases y no tienen que hacer cosas tan básicas, pero cada una profesión
se muda y con los tiempos, ¿no? Sin duda, es muy apasionante, Male, realmente todo lo que nos estás comentando, sobre todo desde una mirada más europea, por decirlo así, pero ya con varias operaciones en Latinoamérica también, ¿no? Eh, Yendo un poco hacia tu exposición, me gustaría saber o comentarnos tu experiencia sobre los factores que debe tener en cuenta, por ejemplo, un atleta en su decisión de firmar un agente, es decir, ya nos están llegando preguntas también similares. Entonces, nos gustaría conocer qué debe tener en cuenta un atleta para poder firmar con un agente. Porque normalmente un atleta cuando va teniendo una actitud o un desarrollo superlativo o que destaque, claro, empiezan a tener ofrecimientos de distintos tipos de representaciones, ¿no? ¿Qué debe tener en cuenta un atleta para tomar una decisión así? Vale, sí, eso para todos los atletas, claro, es una decisión muy, muy importante, porque la carrera de un jugador de futbolista es, claro, muy corta y se vas a perder un año, 2 años, porque no has tomado la decisión correcta en tu elección de club o de representante o alguna otra decisión clave que tienes que tomar. Eso puede cambiar mucho, ¿no? Claro que mucha gente conoce los agentes más grandes, tipo Jorge Méndez, pero bueno, Jorge Méndez tampoco no tiene tanto tiempo para representar a los jugadores de todo el mundo, ¿no? Creo que el factor principal tenía que ser las fuerzas de agente específico con quien estás hablando. Por ejemplo, tienes agentes que trabajan más con jugadores jóvenes, que pueden crear un camino para un jugador de 16 años, primero para jugar en el primer equipo, tal vez cambiar a un equipo donde hay más oportunidades. Si es un jugador de nivel élite, tal vez organizar un traspaso internacional cuando el jugador tiene 18 años, porque antes no puede. Para un club, por ejemplo, en Alemania, en España, en Inglaterra. Entonces, hay que ver bastante cuáles conexiones tiene la gente. Por ejemplo, yo trabajo mucho con clubes de Alemania, de Inglaterra, de España, un poco de Holanda. Pero si me contacta, por ejemplo, un jugador de Ecuador que quiere jugar en la Liga de Ecuador, tiene bastante experiencia jugando, digamos, en la segunda de Ecuador. Eso no es un jugador para mí, porque yo no puedo ayudar a este jugador conseguir un otro equipo en su propio país y seguir con su carrera en la manera que necesita. Pero si es, por ejemplo, un jugador de selección que quiere ver opciones en países como Alemania o Inglaterra, y puede ser una opción lógica. También tienes agentes que tienen más especialización en partes del mundo específico. Por ejemplo, por ahora, para varios jugadores, un parte del mundo que es muy interesante es China. Y tienes pocos agentes que realmente conocen China, conocen la cultura, conocen los clubes, conocen el ámbito de negocios. Y tú tienes unos 5 o 6 agentes que conocen este mercado muy bien. Y si un jugador quiere ir a China, principalmente una buena idea sería trabajar con esas agentes particulares. Porque, claro, muchos agentes pueden contar una historia, pueden hacer un pitch muy fuerte, pero la realidad es que hay que ver también qué ya han hecho, con cuál parte del mercado trabajan, dónde tienen historia, dónde tienen acceso. Eso es muy, muy importante. Y también, si es una gente que trabaja con, digamos, 20 jugadores que están jugando para la selección de Brasil, de Colombia, de Inglaterra, de Francia, que está trabajando con jugadores top. Hay que pensar, mira, esta gente va a tener realmente tiempo para mí
o él ya tiene sus prioridades trabajando con Cristiano Ronaldo y Neymar y con Messi. Porque claro, los agentes no tienen 24 horas por día para trabajar con todos los clientes y tienes que elegir un agente para quien realmente eres importante, eres una prioridad. Porque si el agente no te llama unos 6 meses y solo te llama durante el periodo de renovación de contrato, eso tampoco no te ayuda mucho. Claro, claro. Sin duda, el acompañamiento es muy importante. Y añadiendo a lo que comentas, Male, Frank Lindstrom hace un comentario también añadiendo a tu razonamiento que dice, en mi opinión, el agente es el mejor asesor o consultor, que es lo que comentabas, que puede tener un deportista y el desafío está en saber elegir, ¿no? Y al igual que en el deporte, esto también ocurre en cualquier profesión. Y ahora que nos diste tu mirada desde los factores que uno busca en términos o desde la perspectiva del atleta al momento de firmar con un agente, ¿cuál es la mirada del otro lado, Male? Es decir, vos como agente, ¿cuál es la expectativa, por ejemplo, que tenés en tu trabajo con un atleta? Es decir, ¿qué es lo que buscas? ¿Cuáles son los criterios que tenés para poder trabajar o no con algún atleta? Vale, claro que el factor más importante es su nivel. Dónde juega ahora y si tiene potencial llegar a un nivel más alto. El scouting es una parte muy importante de todo el proceso. Pero bueno, para mí personalmente, y claro, todos los agentes son un poco diferentes, para mí personalmente también un factor clave es tener valores similares y tener un plan de largo plazo similar con el atleta. Porque estas relaciones con atletas con quien trabajas normalmente son muy personales. No es un trabajo de lunes a viernes, pero también te pueden llamar los atletas a las 10 por la tarde después del partido preocupados porque no han jugado bien o si necesitan algún consejo. Tiene que ser una persona con quien realmente puedes hablar, puedes trabajar, pero tienes que tener los mismos objetivos. Por ejemplo, cuando estoy a hablar con algún jugador, si el jugador, por ejemplo, quiere buscar un club muy grande y ganar el máximo dinero en sus primeros 2 o 3 años fuera de su país, bueno, eso puede ser interesante, pero normalmente mi recomendación para casi todos los atletas de unos 18, 20 años sería buscar un club donde vas a jugar con regularidad todas las semanas, donde puedes ganar experiencia y donde puedes mostrar en unos 2 o 3 años que puedes jugar en nivel de primer equipo. Y después de esos 2 años ya te van a querer casi todos los equipos top de Europa porque has mostrado que puedes hacer. Entonces, si mis planos y las ideas de atletas son completamente diferentes, para mí eso no va a funcionar. Es como casi hacer algunas entrevistas, ¿no? El jugador te va a hacer preguntas, tú también vas a hacer preguntas al jugador y si te gustan las respuestas, ya podemos avanzar al siguiente paso, que sería un contrato de representación. Claro, claro. Y bien como decías, ¿no? Deben estar muy alineados los valores entre agente y deportista o atleta en este caso. Y como vemos en tu presentación también, 6 puntos muy importantes que debe, o el rol que cumple un agente para con el deportista y con el entorno deportivo, es decir, identificación, contratos, derecho deportivo, networking, desarrollo e imagen. Y así también aprovecho para hilar con una pregunta de Daniel Galeano, que nos dice, como agente de jugadores, y exponiendo un poco lo que comentabas, Male, sobre el rol del agente, ¿no? El manejo de las finanzas del atleta o un financial advisory,
¿ok? ¿Debe estar a cargo también de la gente o debe derivarlo a alguien especialista o alguna empresa que esté especializada en asesoría de inversiones o en alguien que tenga más confianza? Vale, una buena pregunta. Y también en este aspecto, todos los agentes son diferentes. Porque para mí, el trabajo de agente tiene 6 aspectos claves. Como he dicho, identificación y captación de los atletas correctas para la empresa con quien realmente pueden trabajar y a quien pueden ayudar a avanzar en su carrera. Claro que negociación de contratos es también un aspecto muy clave. Y creo que todos los agentes también, por menos, tienen que conocer derecho deportivo. Claro que todos los agentes no son abogados, pero si vas a ver a varios agentes exitosos en varios países, vas a ver que muchos de ellos son abogados. Porque tener este conocimiento de derecho deportivo, pero también de derecho laboral y también las reglas de inmigración, o si vas a leer algún reglamento de traspasos, de competiciones, de registración de jugadores. Eso es algo que un agente por menos tiene que entender en los aspectos claves. Ya hemos hablado del parte de networking, de tener las relaciones y tener la capacidad de hablar con 20, 30, 40 clubes por día por el parte de sus clientes. Hemos hablado un poco de desarrollo de los jugadores y tener la presencia en sus vidas siempre, también en los tiempos más difíciles. Y también planear los aspectos, sobre todo con jugadores jóvenes, donde hay que tomar las decisiones correctas para llegar al primer equipo, para tener una carrera, para ir paso a paso y seguir cada vez más cerca a sus objetivos. Y también, claro, la imagen. Entonces, para llegar a la respuesta de la pregunta, algunos de estos aspectos de vez en cuando hay que subcontratar, porque una persona o un grupo de agentes no pueden ser expertos de todos. Por ejemplo, hay muchas empresas que solamente manejan la imagen de jugadores, porque todos los agentes no tienen la experiencia de trabajar con medios digitales que hoy en día está cambiando casi todas las semanas. Tampoco no tienen la experiencia de tener contacto con las marcas y iniciar esas conversaciones, porque por eso también necesitas los contactos correctos. Entonces, de estos 6 aspectos, varios de ellos de vez en cuando son subcontratados. Por ejemplo, también cuando estoy haciendo un contrato para un atleta en un país que no conozco tanto desde la perspectiva legal, como por ejemplo Portugal o Italia, siempre voy a contratar un abogado para hacer las cosas en la manera correcta. Puede ser lo mismo, por ejemplo, en el desarrollo de jugadores, porque de vez en cuando los jugadores necesitan un poco más de ayuda en el aspecto psicológico, o por ejemplo también en training adicional, preparación para la temporada, que ahora hacen muchos jugadores aquí en Europa por menos. Contratar entrenadores, expertos, especialistas para ayudar al jugador en sus aspectos. Y puede ser el mismo con la imagen. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo de Lionel Messi.
Lionel Messi tiene una agencia completamente separada de su representación de diario, que solo manejan sus redes sociales, imagen público, trabajando con varios periodistas, trabajando con más publicaciones, porque para un jugador de este nivel, eso es algo que tiene que hacer 24 horas por día. Eso no es alguna cosa que una gente puede hacer 2 o 3 horas por semana, y eso es, en este nivel ya tienes que tener una persona que es especialista y experta absoluto en el nivel mundial en este aspecto. Ujú. Sí, muy interesante. Es decir, teniendo en cuenta estos 6 aspectos, al igual que la asesoría financiera, dependiendo del nivel del atleta, dependiendo del contexto sociogeográfico, de dónde esté ubicado y de otros factores, se determina si lo lleva para adelante el agente o en todo caso lo subcontrata, ¿no? Sin duda muy interesante. Y nos pregunta Frank Lindstrom, un poco para cerrar esa parte, ¿no? Dice, vale, en tu experiencia, ¿cuál es más complicado de gestionar? ¿El ego del jugador o el ego del club? Creo que eso también depende mucho de personas, porque algunos agentes son muy fuertes en su comunicación con el jugador eh, y el apoyo diario y tener las conversaciones difíciles de vez en cuando el jugador no está jugando muy bien o si hay algún otro problema. Y otros agentes son más fuertes en el parte de negocios, contratos, cifras y todo eso. Para mí, para decir la verdad, personalmente, el parte más fácil es el parte de los clubes. Porque el parte del club, el club tiene las cifras que tienen en su mente, tienen un plan para el jugador y tienen su estrategia de captación. Y el parte que yo juego muchas veces para los clubes es que si ellos tienen algún jugador que quieren fichar, pero que está en un país diferente, si sobre todo, por ejemplo, es un club inglés que quiere fichar un jugador aquí en América Latina, me contratan para que ellos me dicen, bueno, este es el jugador que queremos, por favor, si nos puedes dar la información sobre quién es el representante, cómo serían las cifras, cómo sería la posición del club que quieren en traspaso, cómo serían las condiciones de todo el negocio. Entonces, pero con los jugadores, muchas veces también vas a encontrar situaciones muy difíciles. Bueno, es muy fácil ser un agente de un jugador cuando el jugador está jugando bien, está jugando todas las semanas, 90 minutos, y ya te llaman unos 10, 20 clubes, quieren ofrecer un contrato, esa situación es perfecta. Pero es mucho más difícil cuando el jugador no está jugando muy bien o, por ejemplo, va a perder una temporada lesionada y no te llama nadie. Y tienes que llamar a 20, 30, 40 equipos ofreciendo al jugador. Todo el mundo dice, no nos interesa, estamos viendo otras opciones. Y eso realmente es una situación muy difícil, porque tú tienes tu compromiso con el atleta y tú tienes tu contrato de representación, pero también estás trabajando con un ser humano, tienes su futuro en tus manos. Claro. Y si tú no vas a hacer tu trabajo y no vas a hacer estas 20, 30, 40 llamadas, el jugador puede perder su carrera y puede terminar con el fútbol. Entonces, para mí, el parte de trabajar con jugadores es mucho más difícil porque tienes tanta responsabilidad. Exacto. Bueno, y escuchemos aquí, como veo en tu presentación, cuáles son las diferencias, según tu experiencia, entre Europa
América Latina y el resto del mundo. Eso también es un aspecto bien interesante, porque de vez en cuando tienes que explicar a agentes o clubes que no tienen la experiencia de América Latina cómo exactamente funcionan los agentes o, digamos, empresarios en América Latina y las diferencias que hay. Porque, por ejemplo, de vez en cuando me llama un agente desde, digamos, Brasil, desde Uruguay, desde Paraguay, me dice, mira, hay este jugador, es bien interesante y yo también tengo los derechos económicos. Y como, ¿qué? ¿Cómo que tienes los derechos económicos del jugador? Los derechos económicos son del club. Dice, no, no. ¿Qué pasa? Es que yo pago el salario del jugador y también ha comprado una casa a él y también está apoyando a la familia. Yo también tenía contratos con jugadores, sobre todo en Brasil. Y en Brasil la expectativa muchas veces es que cuando un empresario firma un contrato con un jugador, él también va a ayudar bastante al jugador financieramente y va también a ayudar a la familia. Y en Europa es un poco diferente. Prácticamente creo que la manera más fácil de explicarlo es que en Europa el jugador no trabaja para mí, yo trabajo para el jugador. Entonces el jugador me dice que quiere, cuál servicio necesita y todo eso, y me paga por mis servicios. Pero en América Latina, sobre todo con los jugadores más jóvenes, el agente tiene mucha contabilidad para ayudar también en el desarrollo social, en el desarrollo deportivo del atleta en todas maneras. Y para mí eso es la gran diferencia. Y de vez en cuando estás trabajando con jugadores de América Latina, creo que es muy importante explicar exactamente qué puedes hacer y qué no puedes hacer para que las expectativas del atleta y de la gente son los mismos, ¿no? Correcto, correcto. Tenemos también un comentario de Ronnie Villalba que dice que en Paraguay hay mucho talento por explotar y por conocer también. Y engancho con esta siguiente pregunta, ¿vale? Que dice, ¿cuál es el camino más lógico o un camino habitual, o más que habitual, un camino ideal para un jugador paraguayo para cumplir su potencial a nivel mundial? Vale. Claro que hay que pensar del aspecto de fútbol, pero también hay que pensar un poco de los aspectos culturales y de idioma. Porque salir de Paraguay para jugar en otro país ya es un cambio muy grande. Porque vas a salir sin tu familia, sin tus amigos, sin tus entrenadores que ya conoces mucho tiempo, a un ambiente completamente diferente donde no conoces a nadie. Y para tener éxito con un traspaso así, tienes que ser una persona muy fuerte, una persona muy adaptable, una persona que realmente tiene el objetivo que quieres conseguir en este nuevo ambiente y quieres jugar, ese es tu objetivo primero. El parte más importante, no hay nada más, entonces tiene que tener mucha concentración. Pero, por ejemplo, si vas a Argentina o si vas a Brasil, ese es un cambio un poco menos dramático, digamos. España también hay muchos aspectos comunes, por ejemplo, de la cultura, de idioma, y para muchos jugadores de América Latina, el primer paso fuera de su país sería Argentina o España, o puede ser también Italia, Portugal. Para mí eso es un poco más lógico porque hay
un poco menos de cambio. Hay algunas cosas que ya conoces, tienes que adaptarte un poco menos. Y también si vas a ver a la historia de traspasos de fútbol, eso es normalmente el camino que siguen los jugadores. Y si vas a ver, por ejemplo, a los jugadores de Europa, ellos normalmente van de algún país más pequeño a un país más grande, tipo Alemania o tipo Holanda, y después de eso van a ver si pueden jugar en la Bundesliga o en la Liga o en el Premier League. Entonces, depende mucho de la persona, ¿no? Si la persona tiene objetivos claros y tiene la habilidad para jugar con éxito en un país como, por ejemplo, Inglaterra o Alemania, donde hay mucho más cambio, claro, se puede ver esta opción, pero para mí el camino más lógico es un país como Argentina o España, puede ser también la segunda de España, donde no hay tanta presión para comenzar, y después paso a paso jugar en las ligas más grandes. Claramente la adaptación y la actitud del atleta en este caso es muy importante, como también a ese proceso de evolución, ¿no? En términos de carácter y otras habilidades blandas, ¿no? Asumiendo ya que tiene el nivel como para poder salir fuera del país. Muy interesante, Mara, lo que nos comentas. Estamos casi llegando al final, pero nos gustaría conocer un poco tu postura acerca bueno, los nuevos cambios en cuanto a las regulaciones de intermediarios propuestas por FIFA. Bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto? Ahora mismo estamos en una época de muchísimo cambio y casi hay alguna nueva propuesta de regulaciones casi cada una semana. Entonces, voy a explicar un poco de contexto de historia de todos estos cambios. Cuando vas a hablar con cualquier jugador, normalmente te preguntan, mira, eres agente FIFA. Es el título de agente FIFA. Pero la realidad es que este título de agente FIFA y el sistema de regulación de agentes por la FIFA ya no existe unos 5 años. ¿Y por qué? Porque antes del año 2015, cada una persona en el mundo que quería trabajar como agente de fútbol tenía que hacer un examen, y un examen bien difícil, con muchas preguntas sobre las regulaciones, derecho deportivo, un examen que fue muy, muy difícil para pasar. Y después de eso, también tenía que pagar un seguro. Y después de esos pasos, esta persona tenía el título de agente FIFA y podría operar como intermediario de jugadores, también hacer negocios entre clubes, etcétera, etcétera. Pero en realidad, solo 25 a 30% de los contratos de futbolistas cerrados fue hecho por agentes licenciados de FIFA. Por ejemplo, jugadores muchas veces han utilizado sus miembros de familia, como su papá, su mamá, su hermano, alguna persona de confianza, o también un abogado, porque claro que abogados conocen muy bien el parte legal de los contratos y pueden ayudar bastante con negociación y con tus partes del contrato. Entonces, por esta razón, FIFA decidió que principalmente no existe la necesidad de tener el sistema de intermediarios de FIFA, pero cada una federación tiene que poner sus propias reglas
para los intermediarios. Entonces, existe una regulación básica de FIFA donde tienes las reglas mínimas con que tiene que cumplir un intermediario, pero cada un país tiene que tener su propio sistema de registraciones y si quieren dar licencias, si quieren tener algunas condiciones específicas, y si vas a ver a varios países, estas reglas son bien diferentes. Por ejemplo, en Francia todavía tienes que pasar un examen y tienes que hablar francés bastante bien, porque claro que todos estos procesos son en el idioma francés. Pero, por ejemplo, en Escocia no tienes que hacer nada, solo vienes el día de construcción del jugador y firmas algunos documentos y eso es la única cosa que tienes que hacer para ser el agente del jugador en Escocia. Entonces, hay muchas diferencias en todo el mundo y creo que Paraguay también tiene sus propias reglas. Y entonces, por eso, ahora mismo es muy difícil trabajar en tantos países, porque en cada un país tienes que tener una otra licencia o registración y no hay claridad sobre cómo funcionan las cosas, por ejemplo, en Alemania, en Suecia, en Francia, en Paraguay, en Colombia. Hay bastante confusión. Pero también ahora mismo, por menos aquí en Inglaterra, tenemos unos 5,000 agentes. Entonces tenemos más agentes que jugadores profesionales. No sé cómo viven todos esos agentes, porque no creo que todos esos jugadores tienen 3 o 4 agentes. Las cifras son bien altas, pero también se puede preguntar cómo es el nivel de todos esos agentes. Porque por ahora, aquí en Inglaterra, por ejemplo, el proceso de trabajar como agente es muy fácil. Solo tienes que enviar un par de documentos, firmar un par de papeles, pagar unos 300 libras por año y puedes trabajar como agente. Eso es un proceso de 20 minutos. Entonces, para los jugadores es muy difícil realmente decidir y elegir cuál es un agente bueno, quién realmente puede ayudar al atleta y quién solamente es una persona que decidí el lunes por la mañana que ahora quiere ser un agente de fútbol y lo ha hecho 20 minutos. Entonces, FIFA también puede ver y conocer estos errores del sistema, y ahora mismo hay una propuesta que si las cosas se corren como planeado, va a ser la realidad después del mercado de verano del año que viene. Entonces, en unos 9 meses parece que vamos a tener estas reglas. Y estas reglas tienen 3 aspectos básicos. Primero, la remuneración de un agente no deberá superar al 3%, que es bien interesante porque normalmente ahora mismo los agentes ganan unos 5 a 10% de jugador de salario, de jugador por año, o también puede ser el candidato de traspaso, principalmente unos 10% de cada una transacción que hacen. Pero 3% ya es un cambio bastante grande, porque, por ejemplo, si vas a cerrar un contrato para un jugador para unos $100,000 por año, solo vas a ganar $3,000. Bueno, parece una buena cantidad,
pero realmente, si vas a pensar a los viajes, las investigaciones, el tiempo que realmente tienes que dar a este jugador para trabajar con él todo el año, tus gastos básicos ya van a superar estos $3,000. Entonces, los 3% funcionan muy bien si las cantidades totales de las transacciones son altos, pero con los contratos más pequeños, eso puede ser un poco difícil y puede ser que después de eso los agentes no van a tener la motivación para trabajar con los jugadores de menos valor. Entonces, ¿quién va a perder? A mí parece que sería el jugador. También la FIFA quiere terminar los conflictos de interés. También parece una idea muy buena, pero el conflicto de interés, ¿qué significa en el negocio de fútbol? Normalmente, como agente, vas a representar al jugador, pero también vas a buscar un club nuevo para el jugador si él quiere un cambio, o también te puede contratar el club actual del jugador para buscar un club para este jugador. Entonces, en el mismo tiempo, puedes trabajar para tres partes del trato. Y eso, claro, teóricamente es un conflicto de interés, pero realmente tú eres la persona que conecta esas tres partes. Y ahora mismo FIFA quiere que solo puedas representar una de esas partes. Y un aspecto que para mí parece muy interesante es el regreso del examen. Para mí eso es fundamental porque ahora mismo, como he dicho, es muy difícil saber el nivel de la gente con quien estás hablando, con quien estás pensando de firmar. Y si regresa el examen, por menos vas a saber que el agente tiene el conocimiento básico de intermediación, de derecho deportivo, de traspasos internacionales. Entonces, para tener esta licencia, para mostrar que realmente sabes y conoces, para mí parece muy importante. Magnífico, ¿vale? Realmente muy interesante todos los insights. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero dejo un par de reflexiones que ha dejado la audiencia. Recién escuchamos a Edgar Merino que nos comentaba también desde su rol de agente de futbolistas femeninas, ¿no? A veces es culpa de los mismos agentes que en la TAM ven como un número al jugador y claro, que es lo que mencionabas también tú, ¿no? De que es importante de que el éxito o el fracaso de esto muchas veces se da de la relación entre el jugador y la gente y sobre todo de humanizar el proceso y la negociación, ¿no? Y nos dice también Javier Zárate de que tuvo la experiencia de que dos jugadores firmaron con un empresario alemán y que al final hubo un malentendido porque creía el jugador que le iban a pasar un estipendio mensual hasta que fiche por algún club, cosa que no se dio y tuvo que acceder hasta a él para que pueda solventar sus gastos, ¿no? Que también un poco redondeando la idea que comentabas, Male, de que es importante tener las reglas de juego claras, definir exactamente los roles y de qué se encarga o no el agente en este caso, ¿no? Así que muchas gracias por todos tus conocimientos, por estas conclusiones muy interesantes. Y bueno, esperemos que en una siguiente ocasión podamos seguir charlando del tema y gracias por tu disertación. Vale, muchísimas gracias, fue un placer.